No lo sabíais, pero dentro de poco, al fin, tendremos un nuevo taller. Os enseñaremos cómo lo reformamos y además nos gustaría que tenga un sistema energético autosuficiente, o al menos que lo sea parcialmente, para poder alimentar, por ejemplo, las máquinas que tenemos, como las impresoras o las CNC láser. El caso es que hace tiempo hicimos un solar tracker pequeño, para cargar el móvil y poco más. Pero esta vez es diferente porque nos lo habéis pedido mucho, así que hemos construido un solar tracker bastante grande para comprobar si realmente merece la pena y es una buena inversión. Además lo utilizaremos en nuestro futuro taller, así que nos viene genial. Lo primero que necesitábamos para construir el solar tracker era elegir los materiales, pero todo dependía del tamaño y el peso de la placa solar, así que había que elegirla. Buscamos por todos lados, tanto en tiendas locales como por internet. Al final encontramos estas de aquí. Cada una de ellas es de 50 vatios, mide 67 por 46 centímetros y pesa 4,5 kilos. La idea es que el solar tracker lleve las dos placas, o sea, va a ser muy grande, pero para el experimento le pondremos solo una y la otra estará en una posición fija. Después ya sí que montaremos las dos placas en el solar tracker. Y por cierto, las placas son de tipo monocristalino, porque las de tipo policristalino son más baratas, pero tienen un peor rendimiento. Como nosotros no tenemos espacio para instalar muchos paneles solares, pues nos interesaba el mayor rendimiento posible. También existen de tipo amorfo, que también tienen un peor rendimiento, pero pueden ser flexibles. Esta propiedad para algunas aplicaciones viene muy bien, pero nosotros no la necesitamos. Vale, ya tenemos las placas solares, así que ya podemos construir el solar tracker. Para que las placas reciban la máxima energía posible, tienen que estar colocadas en perpendicular a los rayos del sol. El problema es que desde nuestro punto de vista, el sol aparece por el este y desaparece por el oeste, y además durante el día también va cambiando su altura. Esto hace que las placas no siempre estén colocadas en perpendicular a los rayos del sol y desperdiciemos energía. El solar tracker lo soluciona porque mueve las placas solares dependiendo de la posición del sol, pero ¿cómo sabemos dónde está el sol? Pues si te acuerdas, en la primera versión utilizamos 4 sensores de luz que nos decían dónde estaba el sol en cada momento, pero esta vez hemos decidido hacerlo de otra forma. Sabemos que las coordenadas del sol dependen de 3 cosas: la latitud, es decir, nuestra posición respecto al ecuador de la Tierra, el día del año y la hora del día. Pues esta vez lo que vamos a hacer es calcular las coordenadas del sol en cada momento a partir de estos 3 datos. Y una cosa más, es importante saber que los seguidores solares tienen más usos importantes aparte de seguir el sol. Por ejemplo, sirven para mover las placas a una posición segura cuando hay mucho viento y también para quitar la nieve inclinando las placas y no tener que hacerlo a mano. Por cierto, a la vez que hacíamos el solar tracker, también estábamos con el diseño de la PCB del siguiente proyecto, que será la segunda versión del Lametric Time. Como siempre, pediremos las PCBs en JLC PCB, patrocinador del canal, que ya sabes que si te registras con nuestro enlace, que está en la descripción, consigues cupones de descuento para que cuando pidas tus PCBs para tus proyectos, pues te salgan mucho más baratas. Además, aparte de fabricarte tus PCBs, si pides el servicio SMT te sueldan todos los componentes y te llega a casa la placa totalmente terminada, con un resultado 100% profesional y sin que tengas que perder el tiempo soldando. Así que nada, lo dicho, aprovecha nuestros cupones y a darle caña a tus proyectos. Bueno, como veis ya tenemos por aquí un montón de materiales y ahora vamos a intentar montarlos para que primero el solar tracker pueda aguantar todo el peso, que aunque no lo parezca cada placa pesa 4 kilos, y segundo para que pueda mover todo este peso. Vamos a seguir este pequeño diseño 3D que hicimos en Fusion 360 y crucemos los dedos para que todas las piezas encajen, ya que aún no lo hemos comprobado. Vale, pues vamos a empezar por la pata y para ello necesitamos este perfil de aluminio de tipo B, estos perfiles de tipo U y para unirlos estas juntas de aquí. Ah, y por cierto, para atornillar a este perfil de aquí necesitamos usar estas tuercas de cabeza de martillo. Como ya teníamos el diseño claro y los materiales comprados, montar la base del solar tracker no era nada complicado. La columna principal era un perfil de tipo B bastante grueso, de unos 6 centímetros por lado. Entonces en cada raíl de este perfil principal, por decirlo de alguna manera, pusimos una junta utilizando las tuercas de cabeza de martillo. En total eran 8 juntas y servían para poder unir las 4 patas. Cada pata estaba formada por 2 perfiles de tipo U y lo tuvimos que hacer así porque no encontramos ningún perfil de este tipo de 6 centímetros de grosor. Y para unir estos perfiles que hacían de patas, simplemente los poníamos debajo de las juntas, marcábamos con un lápiz dónde iban los agujeros para poner los tornillos con las tuercas y hacíamos los agujeros con un taladro. Con esto ya podíamos enganchar los perfiles que hacen de patas a las juntas que hay en la columna principal.
Ya ves que prácticamente todas las partes de la estructura son de aluminio. Elegimos este material por dos razones. La primera es que es bastante ligero, que sobre todo es muy importante para la parte de arriba del Solar Tracker, ya que tendrá que moverse, y cuanto menos peso, menos trabajo para el motor. La segunda razón es que el aluminio no necesita ningún tratamiento extra para ponerlo en el exterior porque, entre comillas, no se oxida. Realmente sí que se oxida, pero su óxido es del mismo color que el del propio aluminio y además sirve como capa protectora haciendo que el óxido no se extienda al núcleo. Bueno, pues ya tenemos la pata montada, nuestra idea es en un futuro poder atornillarla al suelo para que el viento no se lleve al Solar Tracker. Y ahora el siguiente paso sería hacer el mecanismo de giro. Para esto hemos estado investigando bastante, existen varias opciones, pero nosotros nos hemos quedado con la siguiente. Hemos comprado este rodamiento de bolas que por un lado estará atornillado a la parte fija, o sea a la pata, y por el otro a la parte móvil, que será el soporte de las placas. Y para que todo esto encaje, hemos impreso estas piezas en 3D, en concreto con ABS, ya que los plásticos como el PLA se deforman con el sol. Sí, como ya ha dicho Yuri, hay dos piezas impresas en 3D que sirven para poner el rodamiento. Una de ellas la atornillamos a la base del Solar Tracker que ya hemos montado con 4 tornillos M6. La otra pieza impresa la atornillamos a lo que será la parte móvil que moverá las placas con 4 tornillos del mismo tipo. Y aquí es donde viene un poco el lío de montar el rodamiento. El rodamiento tiene dos anillos, el anillo interior y el anillo exterior. El interior hay que unirlo a la pieza 3D que hay en la base y el exterior a la parte móvil. Primero pusimos los 4 tornillos que sirven para unir el anillo interior a la base, pero no los atornillamos, simplemente los dejamos puestos en el rodamiento. Entonces ahora, con los 4 tornillos puestos en el anillo interior, ponemos 6 tornillos en el anillo exterior y los atornillamos al perfil móvil, es decir, a la parte móvil del Solar Tracker. Piensa que si desde el principio hubiéramos atornillado los tornillos del anillo interior, ahora no podríamos atornillar los del exterior. Y si atornillamos los del anillo exterior sin meter antes los tornillos del anillo interior, pues luego no podríamos meterlos. Y bueno, ahora ya sí, con el rodamiento unido al perfil móvil, podíamos unirlo a la base utilizando los 4 tornillos que pusimos al principio. Con esto ya estaría el rodamiento montado y tendría que funcionar, pero había un problema. Ya ves que el rodamiento no giraba muy bien, y es que las cabezas de los tornillos tocaban con las piezas impresas en 3D. Entonces, para separarlos había dos opciones: o usar tornillos con la cabeza plana, que no teníamos, o poner arandelas entre el rodamiento y la pieza impresa en 3D, que es lo que hicimos nosotros. De esta forma separábamos los tornillos de la pieza impresa y ya no rozaban. ¿Sabes? No. Joder, flipa, ¿eh? Súper suave, ¿eh? A ver, ¿hay algo de peso? Ah. ¿Y a ver lo que pesa? Hostia, pues prácticamente no hay que hacer fuerza, ¿eh? Ya teníamos el mecanismo de giro montado, pero solo el mecanismo de giro en el plano horizontal. Y es que aún no lo hemos mencionado, pero existen varios tipos de Solar Trackers. Los hay de un eje, que pueden ser azimutal o polar, y también de dos ejes, los cuales tienen movimiento horizontal y vertical. Cada uno tiene sus pros y sus contras. De hecho, que uno sea mejor que otro muchas veces depende de la zona en la que vivas, pero según lo que hemos investigado, de forma muy general, el rendimiento de los Solar Trackers de un eje es de entre un 10 y un 25%, y con los de dos ejes este rendimiento crece hasta un 30-45%. Nosotros decidimos empezar haciendo un Solar Tracker azimutal porque es más fácil y además luego nos gustaría modificarlo y convertirlo en un Solar Tracker de dos ejes. Vale, ahora vamos con posiblemente la parte más complicada del proyecto: hacer que el Solar Tracker se mueva solo. Para eso necesitamos un motor y tenemos dos, uno de 45 Nm y otro de 59. Yo creo que podríamos empezar con el más pequeño y si vemos que se queda corto, pues ya probamos con el grande. Vale, pues hacemos eso, así que solo hay que enganchar el motor al Solar Tracker, que para eso vamos a usar este perfil de aluminio y este soporte. Ah, y por cierto, no lo hemos dicho, pero nuestra idea es hacer un sistema de transmisión para reducir el esfuerzo que tiene que hacer el motor.
El sistema de transmisión que lleva el Solar Tracker es un sistema de polea-correa y es exactamente el mismo que el de los pedales de una bicicleta. Por un lado tenemos el motor, que está conectado a una primera polea que tiene 24 dientes. Esta primera polea es el eje conductor. Luego hay otra segunda polea, que es el eje conducido, el rodamiento, y que tiene 85 dientes. Bueno, pues estas dos poleas estarán unidas mediante una correa que todavía no la pusimos, porque la correa que nos llegó era demasiado corta, así que tuvimos que comprar otra. En cuanto nos llegue la nueva correa, unirá las dos poleas y la relación entre ellas será de 24 partido 85, lo que significa que por cada vuelta del motor el Solar Tracker dará 0,28 vueltas. Te puede parecer algo malo, pero la ventaja es que el esfuerzo que tendrá que hacer el motor es 3,5 veces menor que el esfuerzo que tendría que hacer si no estuviera este sistema de transmisión. Básicamente lo que hicimos fue cambiar velocidad por fuerza. Con esto ya teníamos el motor instalado y antes de empezar con la electrónica quisimos terminar la estructura y dejarla lista. Solo nos faltaba hacer el soporte para las placas solares. Para ello hicimos un rectángulo atornillando entre sí perfiles de aluminio que ya habíamos cortado antes. Nuestra idea era poder colocar los dos paneles solares o uno solo, que es lo que haremos para comparar el Solar Tracker con una placa solar puesta en una posición fija. Vale, ya tenemos por un lado el soporte de las placas solares y por otro lado la base del Solar Tracker, así que ahora hay que unirlos. Tenemos que tener en cuenta que por el momento el Solar Tracker solo se va a poder mover en el eje horizontal, pero en un futuro también queremos que se mueva en el eje vertical. Entonces, para que esto sea posible, se nos ha ocurrido poner esta barra de aluminio con un rodamiento en cada extremo. En nuestro caso, la barra es de 2 centímetros de diámetro y es hueca por dentro. Por ahora lo que más nos preocupa es que estos perfiles del soporte de las placas no aguanten, pero bueno, si vemos que se doblen, pues ya los cambiaremos de alguna forma. En cuanto a los rodamientos, aparte de movimiento de giro, también tiene movimiento lineal, pero como este movimiento no nos interesa, pues lo que hemos hecho es imprimir unos topes y así evitamos que se muevan a lo largo de la barra. Como ya sabes, el Solar Tracker se moverá en el eje horizontal de forma automática, pero la inclinación de las placas es fija. En caso de que necesitemos cambiarla, hemos atornillado estos dos perfiles que según donde los enganchemos entre ellos cambia el ángulo de inclinación de las placas. De todas formas, en un futuro pondremos un motor lineal, por lo que el Solar Tracker será de dos ejes y la inclinación de las placas también cambiará de forma automática. ¿Suelta? Soltado. Vale, a ver. Muy bien. Giran un poco, pero porque no está aguantado el motor. Buah, sí que está guapo, ¿eh? Bueno, como el proyecto es grande, el vídeo está quedando bastante largo y aún quedan un montón de cosas por hacer, hemos decidido dividir este vídeo en dos partes. Nosotros nos vamos a poner con el software, la electrónica y algunas mejoras de la estructura,
Y vosotros, si no os queréis perder la segunda parte, pues suscribiros al canal, dejarnos un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.